Muy buenas a todos. En esta ocasión tenemos una pelota rodando por un tejado inclinado de 30 grados con respecto de la horizontal. He marcado este ángulo alfa y estos son los 30 grados respecto a la horizontal. Esta es la inclinación del tejado y esta es la dirección que va a llevar la pelota, que va a llevar esa misma dirección. Y cuando llega al extremo del tejado va a tener una caída libre con una velocidad inicial, que se descompone en velocidad inicial en el eje X y la velocidad inicial en el eje Y. Al llegar a su extremo, al extremo del tejado, a 30 metros de altura, la altura a la que se encuentra, ¿vale? Lo he marcado aquí con esta flechita de color rosa, son 30 metros, ¿vale? Y queda con libertad con esta velocidad inicial, de 30 metros por segundo. Esta velocidad, como ya he indicado, se va a descomponer en la parte X y en su parte Y. La v sub 0x es igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa, porque la v sub 0x es cateto contiguo al ángulo alfa, mientras que la v sub 0y, la velocidad inicial en el eje Y, es v sub 0 por el seno de alfa, puesto que la v sub 0y es el cateto opuesto, al ángulo alfa. Como tenemos los datos, tanto la velocidad inicial como el ángulo, podemos saber el valor del módulo, ¿vale? Solamente hay que calcular 30 por el coseno de 30, sale 7,79. ¿Vale? Estos son metros por segundo y está dirigida en el sentido positivo del eje Y. 30 por el seno de 30, 4,5 metros partido de segundos, y esto lo tenemos en dirección negativo del eje Y, que es el vector unitario J. Tenemos pues los datos. La posición inicial, los datos de velocidad. Vamos a quitar esto. Vale. ¿Cuáles son los datos iniciales? La posición X0 e Y0. Pues mi origen de referencia lo hemos colocado aquí, justo donde está el arbusto, ¿vale? Es el origen del sistema de referencia. De manera que la posición inicial en X es 0, la posición inicial en Y son 30 metros. Estos son las coordenadas iniciales. Lo que me está pidiendo en primer lugar es la ecuación de la trayectoria. Para calcular en el apartado A la ecuación de la trayectoria, lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones de posición, tanto en el eje X como en el eje Y, y eliminar tiempo en estas dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en el X tenemos las ecuaciones de la posición de un movimiento rectilíneo uniforme. X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Y esta, teniendo en cuenta que conocemos ya el valor de la velocidad inicial, me queda entonces como 7,79 t. Esta es la ecuación de la posición en X. Para la ecuación de la posición en Y, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, estamos en vertical, donde tenemos la aceleración de la gravedad. La posición final nos queda posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos 4,9 t cuadrado, ¿vale? Recordamos que es menos un medio de la aceleración por el tiempo. Esa aceleración 9,8 con el un medio nos queda 4,9. Esta es la ecuación de la posición en Y, y particularizando la posición inicial, hemos dicho que estaba a 30 metros, la velocidad inicial en el eje Y nos ha salido 4,5 por el tiempo t, menos 4,9 t cuadrado. Aquí tenemos
la ecuación de la posición en X, ¿vale? Esta parte, y la ecuación de la posición en Y. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar tiempo, ¿vale? Para ello, aquí a esta ecuación la llamo 1, a esta ecuación la llamo 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que de la ecuación número 1 despejo t y obtenemos t igual a x partido de 7,79. Y esto lo vamos a sustituir en la ecuación número 2. De esta manera tendremos y en función de t. Así que tenemos y era igual a 30 menos 4,5 menos, no, perdón, más 4,5 y ahora aquí por t. ¿Cuánto hemos dicho que vale t? X partido de 7,79 menos 4,9 por t al cuadrado, es decir, x al cuadrado partido de 7,79 al cuadrado. Ahora lo que hacemos aquí, bueno, ya simplemente es operar, ¿vale? El 4,5 lo vamos a dividir entre 7,79, el 4,9 lo vamos a dividir entre 7,79 al cuadrado y me queda una ecuación de segundo grado en función de x y en función de x. Y sería 30 menos 0,58x, perdón, menos 0,08x al cuadrado. Y así lo que tenemos ya es la ecuación de la trayectoria, ¿vale? Que es la ecuación de y frente a x. En el segundo punto me piden si la anchura de la calle a la que vierte el tejado es de 30 metros, es decir, si me están dando este dato, lo dejamos aquí, este dato que pongo en rosa justo hasta aquí, que es donde llega la otra casa, ¿de acuerdo? Si esta anchura también es de 30 metros, no tiene nada que ver, es coincidencia que en el enunciado me dan 30 metros de altura y 30 metros. Esta es la anchura de la calle. ¿Llega directamente al suelo o choca con la pared opuesta? Para esto lo que tenemos que calcular es el alcance. Vamos a calcular esta X que está asociada a y igual a 0, porque es el punto en el que alcanza el suelo. Vamos a ver el alcance máximo. ¿De acuerdo? Pasamos de página. Pasamos de página, mejor así. A ver, las ecuaciones de posición nos habían quedado. X nos había quedado 7,79t. Y la ecuación de la posición en el eje Y me había quedado 30 menos 4,5t menos 4,9t al cuadrado. Un segundito, que no estoy segura. Aquí he puesto un positivo, ¿vale? Lo corrijo ahora, que me estoy dando cuenta, pero esto es un menos, ¿vale? Y, y aquí también, ¿vale? Aquí ya sí que lo había puesto bien, perdón por el error, pero al copiar la ecuación ahora es cuando me he dado cuenta que esto es negativo, porque habíamos dicho que la velocidad inicial en y, que es la que tengo que aplicar en esta fórmula, va hacia abajo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, una vez que tengo las dos ecuaciones de posición y de tiempo, lo que necesito saber es el valor de la x para y igual a 0. Pues sustituimos y igual a 0 en la ecuación de y que obtenemos 0 es igual a 30 menos 4,5t menos 4,9t cuadrado. Esto es una ecuación de segundo grado. Cuando resolvemos, la primera solución me sale menos 2,47 segundos, sabéis que descartamos esta solución, y la solución positiva es 2,06, que este es el tiempo que tarda en alcanzar el suelo. Así que ahora me voy a la ecuación de la posición para ese tiempo que tarda en alcanzar el suelo y es 7,79 por el tiempo, que son 2,06, ¿vale? Lo único que he hecho es coger la ecuación de la posición en X y sustituir para un valor de t concreto, que es el tiempo en el suelo. El resultado son 16,03 metros. Por lo tanto, llega directamente al suelo, ¿vale?
llega al suelo, no le impide chocar, ¿vale? Llegar a 630, pues llega prácticamente a a la mitad. Podríamos separar esta cajita un poco más para hacerlo proporcional. Este es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Lo hemos calculado directamente para poder responder al apartado B. Para saber la X necesitaba saber el tiempo. Y en el último apartado me pide que calcule la velocidad en este momento. Para el cálculo de la velocidad en este momento, ¿vale? Entonces esta sería la solución al apartado C y esta es la solución al apartado B. Para la velocidad, pues sabemos que la velocidad con la que llega tiene dos componentes, una componente en I más una componente en J. La componente en J la ponemos negativa sencillamente porque va hacia abajo. La componente X, la V sub X, como corresponde a un movimiento rectilíneo y uniforme, se mantiene constante, de manera que es igual a la V sub 0X, ya habíamos calculado que son 7,79 en el sentido del eje X, positivo, unidades metros segundo. Y la ecuación de la velocidad en I, pues dependerá de la velocidad inicial menos la aceleración por tiempo, porque aquí estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero aquí también podemos calcular la velocidad en I cuando estamos en el suelo, porque conocemos el tiempo que ha tardado en llegar al suelo, ¿vale? Sería la velocidad inicial menos g por el tiempo en llegar al suelo. La velocidad inicial en I son menos 4,5, lo recuerdo que lo tenemos calculado desde el principio, menos 9,8 por 2,06. Todo se me quedan unidades del sistema internacional en metros por segundo y la velocidad en I nos queda, cuando estoy en el suelo, menos 24,69 en J, ya he puesto aquí el menos esta vez, metros partidos de segundos. Por lo tanto, mi velocidad, ¿vale? Con todo esto lo ponemos ahora aquí, la velocidad final es 7,79 ni, esta sería la componente de la velocidad en el eje X, menos 24,69 en J. Todo ello como velocidad en unidades del sistema internacional, metro por segundo. Y ahora vamos a calcular el módulo, ¿vale? Ya sabéis, simplemente los componentes al cuadrado, 7,79 al cuadrado más menos 24,69 al cuadrado. El módulo de V me iba a quedar 25,89 metros partido de segundo. Ya vamos a marcar, ¿vale? Esta es la velocidad en el suelo, este es el tiempo que tarda en llegar al suelo, esta es la posición que alcanza cuando llega al suelo, y la ecuación de la trayectoria que la teníamos en la otra página. Bueno, pues este problema es también muy sencillo o no tanto según, y espero que os haya gustado. Venga, un saludo, hasta la próxima.